El tema de hoy está basado en la cuarta carta del Apocalipsis. Teníamos Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, que dejó el primer amor. Tenemos a Esmirna, la iglesia que empezó a experimentar la persecución. Tuvo 10 días de persecución. La iglesia histórica tuvo 10 días muy densos en la persecución y perdió cerca de 2.500 cristianos en 10 días. La tercera carta era la iglesia de Pérgamo. Entre las cosas que su nombre significa matrimonio o pergamino, o se hizo famoso por la gran biblioteca que tenía y el hecho de que allí comenzaron a fabricarse los pergaminos que después comenzaron a ser los libros que se usaban. Pero también Pérgamo simboliza un periodo de la historia donde la iglesia se casó con el Estado y el Estado con la iglesia. Y la iglesia de Pérgamo comenzó a corromperse. Tenemos ahora la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira tiene una característica histórica y tiene simbólicamente una descripción de un periodo de la historia, largo, por cierto, que está caracterizado por el paganismo, la idolatría en la iglesia, en el cristianismo en general, que va desde el año 600 más o menos hasta el 1517. La iglesia de Tiatira representaría simbólicamente lo que pasó en la iglesia de Tiatira, pasó en el periodo de la historia de casi unos 700, 800 y pico de años, donde se estableció el llamado papado en el cristianismo y la corrupción del mensaje. Ya vamos a ver eso en la carta. En la carta aparece un personaje que se llama Jezabel, y Jezabel es una Jezabel histórica, la esposa del rey Acab, cuya característica era hija de un rey pagano, y al casarse con Acab, que era hebreo, ese casamiento hizo que viniera toda la idolatría, el paganismo, y se introdujera en el culto, en el país, en el templo, de tal manera que la idolatría y la corrupción vino a Israel. Pero Jezabel era una persona que, por ser, además de pagana, la esposa del rey, tenía autoridad no solo para sugerir corrupción, como lo hizo Balaam, que aconsejó a Balaam a que se casaran hombres y mujeres paganas con los hijos de Israel, porque eso iba a traer castigo. Era la única forma de debilitarlos. Casamientos mixtos. En este caso, la reina Jezabel histórica tenía además autoridad, o sea que no solo podía sugerir, sino que podía ordenar. Entonces tenemos Tiatira, una iglesia histórica que vamos a examinar. Tenemos a Tiatira, una iglesia simbólica a lo largo de la historia, en más de 800 años, desde el 600 hasta el 1517, que surgió, un periodo de letargo, como si estuvieran durmiendo, hasta que surgió la Edad Media. Fue el oscurantismo mayor.
hasta que surgió la iglesia de Filadelfia, se me escapó donde hubo un surgimiento del avivamiento. Y el periodo que estamos viviendo ahora es la iglesia número 7, la Odisea. Un periodo como de displicencia hacia el cristianismo. Porque cada uno ha adquirido cosas y está de alguna manera enriquecido. Cada uno está detrás y ha conseguido su casa, su trabajo, su estudio, su bienestar, ha logrado establecer su vida, se ha casado, tiene hijos, y el cristianismo es un anexo. Yo diría que es un anexo religioso, y si lo examinamos y buscamos a Cristo, encontramos que no está en la puerta, golpeando para entrar. O sea que la experiencia actual de muchos cristianos es mantener un cristianismo secundario sin Cristo. Así que eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Pero cada iglesia tiene un mensaje y tiene un desafío para todas las iglesias en todos los tiempos. No quiero confundirlo. Tiatira es una iglesia histórica que tenía y tuvo sus demandas, sus desafíos, su juicio, etc. Pero lo que pasaba en Tiatira también se puede leer como un periodo de la historia. Lo que pasó en Tiatira pasó en un periodo largo de historia. Cada iglesia del Apocalipsis, Éfeso, la iglesia apostólica, que con el tiempo, al ir muriendo los apóstoles, empezaron a bajar el nivel de amor a Cristo. Tenemos después la iglesia de Esmirna, la iglesia de las persecuciones. La iglesia de Esmirna dice que sufrirán una persecución de 10 días. Esmirna simboliza el periodo de las persecuciones romanas que van desde Nerón al año 64 hasta el 313. Hay una iglesia Esmirna histórica con mensaje, con persecución local. Trajano fue el que gobernaba en Roma y persiguió a Esmirna. Pero proféticamente Esmirna representa un periodo de persecución de 10 grandes persecuciones que simbolizadas en 10 días simbolizan 10 periodos diferentes de persecución que nosotros empezamos a ver y hemos visto 5 periodos. ¿Se acuerdan? Después viene Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que comenzó. Pérgamo tiene un mensaje histórico, la iglesia de Pérgamo. Pero también Pérgamo representa el periodo donde Constantino la declara cristianismo, religión oficial del imperio. Se produce un casamiento, por eso entre otros nombres para Pérgamo es casamiento pagano, su nombre. Es allí donde la iglesia, el cristianismo se casa con el Estado y en un periodo de 100, 200 años se produce una mezcla perversa de intercambio de corrupción. Después viene Tiatira, que fue el comienzo del establecimiento del papado. El establecimiento de los grandes pontificados, donde se produjeron la irrupción de los papas en los reinos y de los reinos en los papas, donde de pronto se peleaban por el control. Eso duró muchos años, hasta que en la Edad Media se produjeron grandes persecuciones. Por eso
En las 4 cartas que hemos leído aparece Satanás de diferentes maneras, teniendo su trono, y en Tiatira las profundidades de corrupción satánica. Bueno, esto como introducción, para que uno se dé cuenta de que el Apocalipsis es un mensaje pertinente para hoy. Es ético, es moral, trae la bendición de leerlo. Dice que trae bendición solo leerlo en voz alta. Si usted lee el Apocalipsis en voz alta, no solo tiene la bendición de leerlo, sino tiene la bendición de escucharlo. Y usted va a entrar en el desafío de obedecerlo. O sea que usted puede ser el protagonista de una bienaventuranza. Y usted es el gestor de ella. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que obedece las palabras de este libro. Vamos a la carta de Tiatira, por favor. Apocalipsis 2, 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que aparte de la corrupción que va en aumento, también la calidad de las obras iban en aumento, en forma paralela. O sea que en este periodo, desde el 400 y pico, 500, hasta el 1500, surgieron hombres, surgieron teólogos que escribieron cosas increíbles, defensores de la fe cristiana. Aparecieron cosas que aún hoy son consideradas las grandes teologías, mientras el conjunto seguía en la corrupción de la idolatría, el paganismo, la superstición, la hechicería dentro de la iglesia. En forma paralela habían cristianos realmente íntegros y fieles que aún dieron la vida. En ese periodo se dieron las cruzadas cristianas, donde el cristianismo se transformó en una máquina de matar. En ese periodo vinieron la Inquisición, donde la iglesia se transformó en una máquina de perseguir a cristianos genuinos. Tal vez a usted no le interese la historia, pero sería interesante leer un libro de historia donde pueda usted ver esto, cómo se vino dando, y usted va a decir: qué increíble. La Biblia no es un libro cualquiera, es el libro de Dios para el hombre de Dios. No solo para que sea cada vez más íntegro, sino para que pueda tener ojos espirituales como el Hijo de Dios, para ver y entender y comprender. Así que probablemente sea un culto cuyo tema sea una exigencia para su mente hoy. Y usted diga: voy a tener que volverlo a escuchar. Sí, va a tener que volverlo a escuchar. Va a tener que volver a escuchar la grabación. A mí me hace bien volver a escuchar la grabación, porque digo: qué increíble esto. Versículo siguiente dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos,
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Bien, número 1. He aquí yo la arrojo en cama. Eso para ella. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Eso es el grupo de seguidores. Gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Otro grupo. La profetisa, los que le siguen y los hijos. Dice que los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Quiere decir que acá en esta parte el Señor dice: les separo, si ustedes quieren, del conjunto de ser un seguidor inmediato de la profetisa Jezabel, de ser un hijo de su doctrina, y asumir ustedes personalmente con qué tipo de vida relacional conmigo quieren vivir. Es por eso que en este largo periodo hubieron hombres y mujeres. San Agustín, un teólogo increíble, surgió de ahí, por más que venía enmascarado. Teólogos que escribieron la verdad del evangelio y del cristianismo en medio de la corrupción. A ellos les ofrece Cristo salir personalmente. O sea, puede que esta congregación se corrompió absolutamente toda, pero usted tiene libertad de ser diferente, ser la única manzana no podrida de un cajón de manzana podrida. O sea que Jesús está diciendo: no podemos echarle la culpa al entorno por una corrupción personal. Es al revés aquí. Las manzanas podridas corrompen a las manzanas sanas. Aquí dice que una manzana que no se quiere corromper, no se corrompe. Desbarata la excusa que nosotros solemos decir: el medio influye, la presión te gobierna, y eso no es cierto, porque tienes la opción de morir por tu compromiso con la verdad en Cristo. Cosa que no se va a dar mucho en este periodo de la Odisea. Versículo siguiente dice: pero a vosotros, y acá hay otro grupo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, quiere decir que este grupo liderado por Jezabel estaba aumentando, estaba contaminando toda la congregación. Históricamente terminó contaminando el mundo. En este periodo del 500 hasta el 1500, el mundo fue contaminado de la doctrina idólatra, pagana, supersticiosa, con que el cristianismo católico llegó a todo lugar. Pero en medio de eso siempre han habido, aún entre sus fieles, aún entre sus obreros pequeños, aún entre sus obreros mayores, hombres y mujeres que entrarían en este grupo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga.
pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El evangelio sencillo de una fe en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más, no hay otro mediador, no hay mediadores, no hay santos, no hay mártires, nada reemplaza a Jesús. Y en medio de esta historia, este largo periodo, hubieron gentes, y aún hoy, que no tienen otro mediador entre Dios y los hombres. No hay imagen, no hay santo, no hay idolatría, no hay santuario, no hay crucifijo, no hay símbolo, no hay nada a lo cual le demos un valor absoluto y luego le pedimos que nos proteja, incluyendo la tirita roja. Pertenece a las profundidades de Satanás. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, guardaré mis obras hasta el fin. Jesús está diciendo que son sus obras, no las obras aconsejadas, adoctrinadas por Jezabel. Y ya voy a proponerles que veamos esto hasta en las naciones y animarnos a ver a la Argentina. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones. Ustedes tienen idea de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero era evangélico. No era evangélico. Era un monje benedictino, de los cuales el cuarto grupo dice más a vosotros. Él tenía hambre de Dios y hambre de santidad y tenía una gran carga por su conciencia, y en la búsqueda del alivio de su conciencia encontró en la Biblia. Se despojó de todo espíritu jezabelino, profético, doctrinal, y fue a la palabra. Mis obras, dice Jesús. Y fueron sus obras las que buscó. Y él comenzó un movimiento de restauración profética de su propia iglesia. Por supuesto, no lo aceptaron. Él elaboró las 95 famosas tesis que clavó en la puerta del templo en Gutenberg. Inició un movimiento. Eso pertenece al periodo siguiente. Pero es para que ustedes vean que aún en medio de un cristianismo corrompido, habían grupos que estaban gestando una fe basada en las obras de Jesús. Por eso dice acá Jesús, cada uno, les voy a dar cada uno según sus obras. Y acá, cada uno según sus obras significa que uno hace y vive como cree, en función de la doctrina que cree. Lo que uno cree, eso termina siendo y haciendo. Por eso Jesús dice, yo le daré a cada uno según sus obras, porque cada obra tiene una doctrina, tiene una manera de creer. Lo que una persona hace en su vida tiene relación con su teología. O sea que al juzgar las obras, juzgo la teología. Tú eres lo que haces, pero lo que haces revela lo que crees.
Y así es en todos los tiempos. Y entonces, interesante, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Alemania tuvo 30 años de lucha espiritual, civil, nacional, teológica. La inició este monje benedictino, buscador de Dios. Sus libros, sus tratados, sus folletos incendiaron Alemania, generaron una cantidad de luchas, guerras, peleas. Y de ahí surgió la llamada la Reforma protestante, porque Lutero protestó. Lutero no es evangélico, él era católico que protestó contra todo lo que Jezabel sembró por mucho tiempo. Y se recuperaron las doctrinas fundamentales. Solo Cristo salva, solo Cristo, un único mediador, solo Escritura. La única palabra de Dios es la Biblia. Solo por fe, no por obras, no por mérito, solo por gracia, es un regalo. Y todo para la gloria de Dios. Las 5 grandes pilares y columnas de este periodo. Solo Cristo, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, y a Dios sea la gloria. Eso caracterizó ese periodo, pero era parte. Lutero fue uno de los pilares que a lo largo de la historia venían sintiendo incomodidad por la presión de Jezabel, la doctrina de Jezabel y este espíritu demoníaco de paganismo y de adulterio espiritual. Al final la carta dice: yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso, este versículo final, el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, en esta carta está al final. En las otras está antes del final. En realidad, el Evangelio que empezó a liberarse de toda esta maraña doctrinal, de este paganismo, esta idolatría, en el tiempo de la Reforma, se fue instalando en las naciones y las fue quebrando. Como el Evangelio quebró a Roma, como el Evangelio te quebró a vos. Quebró el adulterio espiritual, el paganismo, la idolatría, el espiritismo, la hechicería en tu vida. El Evangelio quebró todo ese resto infernal y te hizo una nueva criatura. Y te ordena Jesús: retén las obras que te hicieron salvo, retén la doctrina, fruto de mi salvación. Solo yo salvo, solo la Biblia y mi palabra es por fe, es por gracia y para mi propia gloria. Retén esto y serás instrumento quebrantador en mis manos, a tu paso, aunque eso te cueste la vida, valdrá la pena. Ese es el mensaje. Ahora,
dos o tres cosas vinculadas con esta carta y Jezabel. Jezabel fue una mujer real, histórica. Jezabel fue la esposa de Acab. El rey de Acab era la hija del rey de Sidón, pagana, idólatra. Tenían adoración a Moloch. Y se trajo toda la idolatría y la instaló en su casa. Y después la trasladó al templo y después la trasladó a la ciudad. La trasladó a su casa, después al templo, después a la ciudad. Preste atención a esto. A su casa, al templo, a la ciudad. Jezabel era una persona real, histórica. Era un espíritu contrario a la voluntad de Dios encarnado en esta mujer. Un espíritu encarnado en esta mujer. Si usted observa las naciones latinoamericanas, algunas naciones en continente asiático, usted va a observar encarnaciones de este espíritu de Jezabel, no solo en mujeres, sino en hombres. Llevaron una idolatría a su casa, la trasladaron a su ámbito de influencia y lo llevaron a la ciudad, al imperio, al reino, a la nación. Corea del Norte tiene un gobernador que llevó una filosofía heredada de su padre a su casa, a su séquito y a la nación. ¿Y a quién se adora a él? Lin Yun Chin Chum Chin Chulin. Ese negrito gordito. En la historia hay naciones que han adorado a emperadores perversos, a gobernantes perversos. Y en la Argentina hay provincias donde no tienen estos títulos, pero ellos son los dueños de la vida de las personas. En Argentina, en Latinoamérica hay gobernantes que no tienen estos títulos, pero tienen un espíritu jezabelino encarnado. ¿Y la Argentina? ¿Y la Argentina? ¿Y la Argentina? Jezabel entonces era una persona real. ¿Está bien? Número 2. Era un nombre simbólico, pasó a ser simbólico. Cada vez que se quiere hacer sanidad interior y encontramos en un matrimonio que la mujer controla, gobierna, lo tiene al marido, puede ser la esposa o puede ser el esposo. Pero si es la esposa, decimos, tiene un espíritu jezabelino. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que la esposa no solo lo manipula, lo apichona al marido, lo consiente al nene. Quédate tranquilo, le decía Jezabel acá. Anda, tómate un té, descansa, que yo te voy a resolver este problema. Fue y mató a Nabot y le dijo, la viña que tanto querías, ahí la tenés, es tuya. Ese Nabot ya lo mandé matar. Increíble la viejuca esta. Jezabel. Entonces cuando analizamos un matrimonio y se dan estas cosas, porque puede que sea la mujer para el hombre y puede ser el hombre para la mujer, hay un espíritu encarnado jezabelino, donde la mujer es tan apichonada que no es nada, o el hombre es tan apichonado que no es nada. Y eso se puede dar en los hogares, en las empresas, donde la vicepresidenta de la empresa apichona y atemoriza de tal manera al presidente de la empresa
que la que manipula y gobierna la empresa es ella y no él. Y puede ocurrir en las naciones. ¿Y en la Argentina? ¿Y en la Argentina? ¿Por qué estamos estudiando estas cartas? Porque queremos que la iglesia despierte, no caiga en el letargo de pensar que ahora, porque ha logrado una estabilidad, una tranquilidad, ahora se han ido los problemas, nos deshagamos de Jesús y mantengamos una historia de vida congregacional, religiosa, pero no espiritual, sin Cristo. Claro, ahora tenemos el tema de, tenemos 4 cultos y algunos vienen a un culto y ya está, listo. Hubo un tiempo que veníamos al culto el martes y también veníamos el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y nos tomábamos el lunes y el martes, el miércoles y era increíble el fuego, el entusiasmo. Eso no ocurre y si yo lo citara lunes, martes, miércoles diría, pastor, también tenemos vida. El periodo de la iglesia. Pero sí, si me desafían y me citan para alguna otra cuestión que usted no tiene otro motivo por el cual vivir que sea Cristo. Y si tiene que sacrificar todo lo demás por servir al Señor y ser parte de este grupo, este cuarto grupo, mantengan esto. Pero es que me voy a perder, no importa, vale la pena. Y que me voy a perder, no importa, tengo prioridad, voy a perder. ¿Sabe las cosas que yo me perdí por el Evangelio? Positivas y negativas. Por causa del Evangelio me perdí adulterar en un año con unas 50 mujeres diferentes. Me perdí por el Evangelio. Porque en el tiempo que yo estuve ayudando a mis padres antes de irme al seminario, yo era, el cacho que volvió de San Juan. Me perdí 50 fornicaciones por causa del Evangelio. Cosas negativas. Me perdí fiestas importantes. Me perdí conocer lugares que no voy a volver a conocer. Estuve 4 años y medio en San Martín de los Andes y en Junín de los Andes hay una casa que vienen de todo el mundo a conocer esa casa que está llena de cosas, tiene 2 o 3 pisos. Es increíble lo que es esa casa. Tuvimos 4 años y medio y no la pudimos visitar porque íbamos día tras día a los lugares donde habían aborígenes y teníamos el culto de la iglesia el fin de semana y el sábado con los jóvenes y hubieron calles en San Martín de los Andes que nunca recorrimos porque teníamos una rutina que cumplir. Y aquí estoy. Todavía dispuesto a perderme algunas fiestas, algunos asados, algunos encuentros, algunas prioridades. Usted tiene derecho, usted ya está jubilado, usted mire la edad que tiene. ¿Usted cree que yo voy a cambiar este privilegio de hacer esto? Hoy fue interesante porque ustedes empezaron, ustedes no, el otro culto empezó sin púlpito. Porque el jueves tuvimos una ceremonia de consagración matrimonial en Santa Lucía y nos llevamos el púlpito. Y nos olvidamos de bajarlo, que si estaba detrás del auto, ni siquiera nos dimos cuenta. Fernanda, que limpió, ordenó aquí, ni se dio cuenta. Los anfitriones cuando llegaron ni se dieron cuenta. Cuando Valeria empezó a pasearse por acá y el púlpito. Así que tuvieron que ir a buscarlo, estaba en el auto allí.
Y hacíamos chiste con Daniel, cada uno tiene su púlpito. A mí no me quiten el púlpito. Jesús, cuando veía las ovejas dispersas como que no tenían pastor, dice que se sentaba a enseñar. ¿Y qué les enseñaba? El reino de Dios. Y ese es un privilegio que yo nunca voy a abandonar, hasta el final. O sea que ustedes se van a ir con el Señor, yo voy a seguir enseñando esto aquí. Vendrá otra Valeria, y yo estaré acá. Amén. Jezabel pasó a ser un hombre simbólico para todo aquello que se le pareciera. Quiere decir que podemos decir que si hay una vicepresidenta que controla al presidente, podemos decir simbólicamente que hay un espíritu jezabelino. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? Sí, tengan miedo. De todos modos va a salir grabado, pero no va a salir su cara, va a salir la mía. Pero a medida que ella lleva eso a su casa y lo traslada a su grupo y luego pasa a gran parte de la población, se da el tercer nivel jezabelino. Número 1, era una mujer real, la esposa del rey Acab, que toleraba el pecado e instalaba la idolatría, la fornicación. Y ella no mantenía ningún límite ético, moral, espiritual. Ella era su propia ley. Si un Nabot, sujeto a la palabra de Dios y al respeto de sus antepasados, quería cuidar y guardar esa viña, no eran más de 5 hectáreas, era un pedazo. Pero él la quería como un niño caprichoso. La jezabelina le dijo: tranquilo, querido, yo como tu gran madre te la voy a conseguir. ¿Y de qué manera lo consiguió? Hizo acusar a Nabot que hablaba contra el rey, lo mandó a perder, lo mató, lo enterró a los perros y ya está. Listo, ahí tenés la viña. Esa es la conducta de Jezabel. La histórica, eso ocurría en la iglesia de Tiatira. Se cree que la iglesia de Tiatira, una parte de los que se dividieron en el reino de Carlomagno, fue el pueblo donde estaba la iglesia, fue creada por un macedonio. Y ahí se instalaron gremios romanos de jubilados macedonios, gente adinerada, en una ciudad medianamente chica y tranquila. Y la iglesia le dio entrada a personas que tenían este espíritu jezabelino. Y como hicieron aportes, daban gran cantidad de dinero, compraban cosas. En este caso había una mujer que probablemente era la esposa de alguien que hacía grandes aportes en la iglesia. Lo ha habido y ha ocurrido en muchas iglesias evangélicas bautistas, de las que yo puedo dar fe, que conozco, no sé en otras denominaciones, pero esto ha ocurrido. Los diáconos, los que aportaban, tenían derecho a levantarse y decidir qué se hacía y qué no se hacía, y empezaba un espíritu jezabelino que se daba en la casa, se traía a un grupo de diáconos y se expandía a toda la congregación, y entonces toda la congregación estaba bajo un espíritu jezabelino que se daba en un grupo selecto que una mujer con poder, con dinero y con influencia trajo de la casa.
Cualquier parecido histórico en la Argentina es nada más que una casualidad. ¿Ustedes conocen a la esposa de Maduro? ¿Ah? De Maduro. ¿Tiene esposa Maduro? ¿La conocen? Sería interesante conocerla. Porque detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y las otras variantes ustedes ya se la están imaginando. Detrás de todo tirano. ¿Conocen alguien vio la película Bonnie and Clyde? Bonnie and Clyde era un hombre y una mujer. Bonnie and Clyde. Bonnie. ¿Quién era la mujer? ¿Bonnie? Clyde. Bonnie and Clyde. ¿Y quién gobernaba? La mujer, que tenía un pequeño defecto, ¿no es cierto? Se ve que había tenido una... ¿Quién gobernaba? La mujer. Era despiadada esta mujer. Aunque aparecía él. Estoy tratando de que ustedes vean a partir de las Escrituras y le den a la Escritura el respeto adecuado, porque tiene origen en Dios, que es hijo de Dios, que tiene ojos, que todo lo ve, y tiene pie de bronce brillante. Esto significa que el juicio está caminando con ellos. Mientras ustedes caminan, yo voy observando y voy trayendo juicio. Porque yo soy el que tiene las 7 estrellas en la mano y que me muevo en medio de los candeleros. Y acá significa, como yo me muevo en medio de la iglesia y camino con la iglesia, a medida que voy caminando con ellos, estoy mirando y estoy pisando en juicio. Si yo leo la Argentina a la luz de esta imagen que estoy viendo en Tiatira, puedo decir que Jesús está caminando en medio del candelero de esta nación y tiene ojos que todo lo ven. No piensen que Él no ve. No le teman a los ojos, témanle a los pies. Porque donde Él pisa, se levanta nadie debajo de su pie. No le teman a los ojos. Nunca mató con los ojos, pero sí pisó con los pies. Este periodo de casi 800 y pico de años, murieron millones y millones de cristianos de a pie por causa de Jezabel. Jezabel se hizo llamar profetisa y le decía a los siervos qué debían predicar, qué no debían predicar, qué debían enseñar, qué libro debían leer y qué libro no debían leer. Ese espíritu jezabelino, profético, no era de una mujer, era un demonio enmascarado en estos nicolaítas, los que gobernaban el pueblo. Los nicolaítas, los que gobernaban el pueblo. El clero y los laicos. Se instaló en el periodo
cuyo símbolo es Tiatira. Nosotros escribimos qué tienen que creer, qué tienen que leer, qué no tienen que leer, qué tienen que enseñar, qué no tienen que enseñar. Pero en medio de todo eso había gente que se animaba a hurgar y a elaborar su propia fe y a escribir su propio testimonio. Y tenemos a lo largo de la historia hombres y mujeres de la iglesia de Tiatira que dieron la vida porque solo Cristo, solo por fe, solo Escritura, solo por gracia, y a Dios sea la gloria. Te vamos a matar, así sea. Este periodo es un desafío grande para pensar, ¿verdad? Jezabel, la histórica, ella toleraba, más que toleraba, pecaba sin límite. Hoy en día, el gran movimiento en el mundo es la tolerancia, que exige que cada uno puede pensar lo que quiera, hacer lo que quiera, con quien quiera, a donde quiera y sin tener que rendirle cuenta a nadie. Yo soy mi propio Dios. No hay nada absoluto, no hay nadie absoluto, solo yo. Y eso da lugar a todo tipo de filosofía que simpatiza con nosotros y nosotros con ellos. Y está todo dentro de un espíritu jezabelino, que ahora ha tomado el mundo, ha tomado las naciones, ha tomado los pueblos, está tomando las familias y viene por tu corazón. Y tú quieres seguir teniendo autonomía. Yo no tengo por qué darle cuenta a nadie. La ley del aborto dice, si tienes 13 años y por casualidad quedaste embarazada, no tienes por qué decirle a tu padre ni a tu madre, ve y dile, me violaron, aunque sea mentira, quiero que me hagan un aborto. ¿Cómo se llama eso? Espíritu jezabelino hecho ley. Y por más que sea ley, no significa que es moral y que Dios lo va a tolerar. No todo lo que es hecho ley en una nación es moralmente aceptable para un cristiano. Jezabel se involucró con la carne mundanalidad, mezcló todo. Jezabel histórica es un símbolo después para tolerar falsas doctrinas. Se relajó la teología hasta cero. Y por último, la Jezabel histórica estaba demonizada. Era la encarnación de espíritus satánicos que iban en contra del espíritu del pueblo de Dios. Por lo tanto, si usted ha nacido de nuevo, usted es destinatario, usted es un cristiano evangélico comprometido con la palabra de Dios, a usted le van a venir a patear la Biblia, le van a patear la experiencia, le van a patear la oración, le van a patear la fidelidad, le van a patear la integridad, le van a patear la castidad, le van a patear la fidelidad administrativa del diezmo y las ofrendas, le van a patear el ser parte de un cuerpo integrado de creyentes. Y diría Jesús, a los que retienen mis obras hasta el fin, yo les daré que sean instrumento destructor de naciones. Cuestión de tiempo. Esta nación argentina ha llegado al máximo del atrevimiento contra la voluntad de Dios con esta media sanción de la ley del aborto. Si esta media sanción se transforma en ley,
será el máximo de confrontación de este espíritu jezabelino integrado en un grupo importante de personas, entre los cuales están los líderes legislativos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, representantes de las provincias. Quiere decir que vamos a tener manifestaciones de juicio mientras vamos andando. Amén. Tiatira. Entonces yo me tomo de las promesas. El Hijo de Dios, que tiene ojos que todo lo ve y pie que camina a la par. Entonces yo me abrazo al Hijo de Dios, que ve el futuro aunque yo no lo vea. Él ve el futuro. Yo tengo paz. ¿Qué va a pasar en la Argentina? No me interesa, porque yo sé que el Hijo de Dios que vive en mí, Él ve como si estuviera, Él es mi vigía, que mira el futuro. Él sabe con qué me voy a encontrar yo que camino en el tiempo. Él sabe con qué te vas a encontrar a vos que caminas en el tiempo, que hoy vives el 2020 y que el año que viene el 21 y el 22 y no sabes qué va a haber dentro de 5 años. No necesito saberlo, necesito estar unido al Hijo de Dios, que ve y que mientras va caminando delante mío, me lleva a mesetas donde las serpientes, por causa de la falta de oxígeno, no llegan. Él es mi pastor y Él me pastorea. Y aunque ande en valles donde la muerte amenaza, con o sin ley, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me estimulan. Y si eventualmente tuviera que partir, en la casa de Él tengo un lugar espacioso donde me deleitaré. Ese, hablo con la iglesia de Tiatira, ese caminó este largo periodo que la iglesia que sigue describirá el letargo previo a la iglesia de Filadelfia, que fueron 2 siglos, 18 y 19, siglos de avivamiento, de crecimiento de la fe, de movimientos espirituales, de siembras y de naciones que cayeron a los pies del Evangelio, para luego caer en la hipocresía y la presunción. Usted no se va a perder esto, ¿verdad? Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias, porque tú eres el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Eres el Hijo de Dios, que tiene ojos increíbles para ver, porque ves en un eterno presente, y tienes un caminar con pie de bronce brillante de juicio. Aquello que tus ojos ven, tus pies pisan, Señor. Queremos aprender a verte caminar, no solo al lado, sino delante. Bendigo a mis hermanos, Señor, y bendigo a quienes hoy están mirando esta reproducción. Y te agradezco porque solo tú sabes cómo iluminar, interpretar, indicar, fortalecer, estimular, porque eres suficiente, Señor.
en el nombre tuyo, Jesús amado. Amén. Amén.